Hermanos amados, Dios les bendiga, buenas noches. Estamos acá nuevamente listos para poder compartirles la palabra del Señor. Y me ha tocado la bendición de podérselas trasladar a ustedes en esta noche. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su misericordia y por que nos regala un día más de vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de poder proclamar tu palabra, de poder agradecerte, Señor, por tanto bien, por tanta misericordia, por todo lo que permites en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por todo. Gracias por la vida, por la salud, gracias por las pruebas. Gracias por la familia, gracias por cada una de las ovejas, Señor. Gracias por todo, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de un personaje que no es muy conocido ni muy mencionado en la palabra, pero que investigando y leyendo en la palabra me di cuenta que nos deja una gran enseñanza. Y vamos a hablar, nuestro tema de hoy es las malas decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos ido delante de Dios a decirle, Señor, por favor, sácame de esta situación? Pero no le preguntamos a Él si era su voluntad que nosotros estuviéramos en esa decisión o en esa situación a la cual nos hemos expuesto muchas veces en nuestro ser, ¿verdad? En nuestra vida. Y paramos pagando caro las malas decisiones que tomamos en la vida. Entonces, vamos a hablar de una mujer que está en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 24. Y dice, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Vamos a ir al versículo 25. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Hablaremos de una mujer llamada Drusila, quien tiene una historia interesante que contar. Tiene una historia que quizás algunos o algunas, porque aquí no voy a hablar solo de mujeres, sino que esto es para hombres y mujeres, porque ambos tomamos en la vida malas decisiones. Entonces, Drusila era de la ciudad de Edom. Era la hija del rey idumeo Herodes Agripa y había nacido en el año 34 después de Jesús o después de Cristo. Como los suyos, Drusila profesaba la religión judía, porque ella tenía conocimiento, ¿verdad? Cuando oyó a Pablo en Cesarea, aún no tenía 20 años, a pesar de que ya habían ocurrido muchas cosas en su vida. Imagínense, no tenía ni 20 años. Era famosa por su hermosura. Era una mujer muy hermosa, una mujer muy atractiva, pero era una adolescente que quiso vivir la vida de una mujer madura y tomó muy malas decisiones en su vida. Entonces, su fama era porque era una mujer muy hermosa, muy atractiva. A los 16 años se había casado con el rey Asiso de Emesa, de la ciudad de Emesa, pero el gobernador Félix la había conocido en un festival en la corte y se interesó en ella. Félix era un gobernador romano. Félix mandó a un mensajero judío a citar a Drusila. Drusila abandonó silenciosamente la corte de su esposo Asiso y se dirigió a Cesarea. Se salió a escondidas de su esposo. Este relato le va a sonar parecido en algunas ocasiones, en muchos hogares y en muchas personas. Y viene esta mujer
Y dice, donde se casó con Félix. Imagínese usted, se va a casar con esta persona que era un comandante, un gobernador, perdón, romano de la ciudad de Cesarea. Ella se había casado con un rey, pero que no tenía mucha fama. Y vio a Félix y dijo, con este yo voy a tener dinero, posesiones, fama y fortuna. Entonces ella se había casado por la ley mosaica y viene y se va a escondidas y abandona a Ciso, su esposo, y se va a reunir a Cesarea con el gobernador Félix, y de una vez la agarró como su mujer y se casó con ella según la ley romana. Entonces, continuamos. Ante la ley judía, el matrimonio era ilegal, puesto que ella ya se había casado con otro hombre. Esto no puede suceder. Esto se llama bigamia y es penado por la ley. Pero como él era un gobernador romano, él podía hacer lo que se le daba la gana. En ese tiempo los gobernadores romanos hacían estragos en las ciudades de Israel, en Jerusalén. Y los que se le oponían a ellos, los mandaban a matar. Entonces, no hacían nada por temor a los romanos. Entonces, Drusila no tuvo ningún inconveniente en salir a la luz pública como esposa de Félix. Mire qué mujer más sinvergüenza. Sinvergüenza. Asiso, su esposo, tuvo que aguantar la vergüenza de haber sido traicionado. Mire qué cosa más tremenda. Mire la decisión que esta mujer tomó. Mala decisión. Drusila lleva un año viviendo con el gobernador romano cuando Pablo llegó a Cesarea. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Mire qué cosa más tremenda. A Pablo lo estaban enjuiciando, lo querían meter preso porque estaba predicando la fe cristiana. Y estaban contendiendo entre que si le creían o no le creían, porque habían muchas maneras de pensar y muchas ideologías en ese tiempo. Verso 2, y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Imagínese usted la orden que le dieron, que lo golpearan en la boca por lo que él había dicho. Y él estaba diciendo una verdad, el sumo sacerdote de la ley. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Porque no lo podían golpear porque él era romano. Y estaba prohibido golpear a un romano, porque ellos tenían bajo su poder a los judíos. Verso 4. Los que estaban ahí observando dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Porque Pablo era una autoridad. Y él no iba a hablar mal, porque él sabía y conocía la ley y conocía la palabra. Y les recordó esto que estaba escrito. Pablo era bien entendido, tenía mucho conocimiento. Verso 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio. Miren qué inteligente y sabio. Hermanos, dijo, yo soy fariseo, hijo de fariseos.
se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Se volvió un merequetengue ahí, hermano, porque unos creían en la resurrección y otros no creían en ella. Entonces Pablo se aprovechó de esto para salvaguardar su vida, porque unos creían en la resurrección y en ángeles y los otros no. Pablo aprovechó esto para salvar su vida. Los romanos de ese lugar, al enterarse que él era romano, lo libraron de manos de los judíos. Según el relato bíblico, Pablo es rescatado por la guardia romana y un grupo de judíos entran en ayuno y en oración. Oiga, esto qué tremendo esto. Un grupo de judíos entran en ayuno y en oración, 40 para ser exactos, para dar muerte a Pablo, y le avisan al concilio lo que ellos han decidido hacer. Y traman un plan para que él sea llevado a Cesarea, o sea, Pablo, y hacer en el camino una emboscada y ahí matar a Pablo y a todos los que lo iban custodiando, a los romanos que lo llevaban. Pero un sobrino de Pablo se entera de eso y va a contárselo a Pablo a la cárcel. Luego es enviado al comandante romano para enterarlo de lo que habían planeado. Hechos 23:10. Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Verso 11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo a Pablo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. El Señor le dijo: no te preocupes. Lo que hiciste aquí fue lo correcto. Y no tengas pena, que vas a ir a Roma y vas a ir a testificar también de mi nombre. Se le apareció Cristo para animarlo y decirle lo que haría en Roma. Continuemos. Verso 16. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, de lo que habíamos hablado anteriormente. Aquí le quiero leer los textos para que vea que esto está escrito en este relato. Se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Como el Señor Jesucristo usa a un joven para salvar la vida de Pablo y que su propósito se cumpla, Drusila había vivido conforme a la ley judía. Era una mujer de Edom, pero conocía la palabra y la ley, pero había tomado una mala decisión, abandonando a su esposo y casándose con un gobernador romano. Este sabía que ella era casada, pero no le importó e hizo uso de su poder romano. ¿Cuántos hoy en día están tomando malas decisiones a causa de la situación que se está viviendo? ¿Cuántos hoy en día están yéndose con otra mujer o mujeres con conocimiento de la palabra yéndose con otro hombre? ¿Por qué? Porque ven que el esposo se quedó sin trabajo, que ahora las deudas están creciendo. ¿Y qué hacen? Abandonan el hogar y se van con otra persona. Y los hombres igual. Sí, que ya no aguanto a mi mujer, que está gorda, que ya no me gusta, estaba mejor la secretaria de mi oficina. Y empiezan. Entonces, ¿qué hacen? Se buscan a otra mujer más joven. Y no importando que están casados, se van con conocimiento de la palabra, así como lo hizo ella. Pero veamos. Pero Dios tenía un plan para la vida de estas dos personas. Y guarda la vida de Pablo para llevar salvación. Vamos a ir al verso 20. Y él respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo de él. Verso 21. Pero no les prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados
Ya están listos esperando promesa de parte tuya. Estaban esperando que el comandante tomara la decisión de irse por el lugar que ellos esperaban que él se iba a ir para matar a Pablo. Mire estos judíos, 40 para ser exactos, dice la palabra. Tomaron un juramento, juraron por Dios y ayunaron y oraron, imagínese usted, para poder matar a Pablo. Y nosotros no podemos orar, ni ayunar, ni jurarle a Dios, hacerle una promesa de cambiar, de hacer el bien, de poder seguirle a Él, de poder seguir en el camino. Pero estos, con responsabilidad, se unieron para hacer un mal. Nosotros hoy en día debemos de reunirnos y estar en unidad para hacer el bien. ¿Cómo es posible que esto suceda? Esto sucedió. Gente con conocimiento de la ley, conocimiento de la palabra, hacen un juramento, según ellos haciendo lo bueno, creyendo que estaban haciendo lo bueno. Imagínense, juraron, prometieron, entraron en ayuno y en oración para matar a una persona. Nosotros podemos ayunar y estar en oración para hacerle el bien a una persona. Nosotros podemos tomar una buena decisión. Ellos tomaron malas decisiones. Miren las malas decisiones de todos los que estamos viendo aquí. No solo de Drusila, sino de los que estamos viendo acá. Pero Drusila es nuestro elemento central. Amén. Así que no perdamos ese punto. Verso 33 del mismo capítulo 23. Los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Miren la gracia del Señor que él puso en Pablo para que acá el gobernador de Cesarea, de este lugar, lo tomara en cuenta y lo resguardara. Dios obrando, ¿sabes? Dios puede obrar en medio de la situación más difícil que tú puedas estar pasando. En la situación más complicada que tú puedas estar viviendo. Dios te puede dar gracia. El día de hoy me encontraba yo a hermano Maquito, hermano Marcos Don Diego. Y a la distancia, ¿no? Me gocé de verlo y él igual, y me decía: mi pastora amada, aunque andemos disfrazados y no nos habíamos reconocido, me da tanto gozo verla. Y yo le dije: igual, yo me gozo de verlo, hijo, y de verlo bien. Y me decía: ¿sabe una cosa? Desde el momento en que yo entré al hospital, desde que me llevaron en ambulancia en mi casa, yo les dije a los bomberos, porque me decían: está bien. Y yo les decía a los bomberos: no se preocupen, váyanse tranquilos, porque yo no me podía mover, porque si me movía me alteraba, me dijo. Y mire, mi pastora, me dijo, desde que yo llegué al hospital, ni bien entré, me trataron como a un rey. Mire la gracia de Dios. Mire, en la situación más difícil que se puede vivir, como Dios en su gracia. Cuando tenemos a Cristo en el corazón genuinamente, Él nos abre las puertas, aunque hayan enemigos queriéndonos destruir. Porque este virus es un enemigo para todos nosotros. Y fue creado y soltado para matar a las personas. Pero el Señor guardó la vida de nuestro hermano. Y me decía: mire, mi pastora, me trataron como un rey. Yo vi la misericordia de Dios. El Señor me habló con su palabra y me trataron. Mi pronóstico era mal, me dijo, malo, que yo no iba a salir del hospital con vida. Pero la palabra del Señor le llegó a su corazón. El Señor habló a la vida de hermana Zoilita. Y hermana Zoilita me habló y me dijo: mi pastora, me voy a quitar el oxígeno y voy a ir a hablarle a Maquito, porque el Señor me habló en un salmo que dice: yo viviré y no moriré, y declararé las maravillas del Señor. Y miren, hermana Zoilita se quitó el oxígeno y fue a buscar a su esposo al otro pabellón. Y dice que le impuso las manos y le dijo: dice el Señor, no moriré, sino que viviré.
y contaré las maravillas del Señor. Mire qué belleza, mire, en medio de una situación tan complicada, tan difícil de muerte, el Señor se mostró en la vida de nuestros hermanos. Y ahí están, con vida, sanos, bien, porque el bien y la misericordia del Señor los siguió donde ellos fueron. Lo mismo sucedió con Pablo, lo mismo le pasó a él. Y dice que él leyó la carta que enviaron, porque habían enviado a Pablo para que lo juzgaran. Y él leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Y al enterarse que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Fue justo con él, ¿verdad? Dice que mandó a que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Continuamos. Capítulo 24, verso 22. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, o sea, acerca de Cristo, pospuso el fallo, diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso, le dijo a Pablo. Verso 23. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad. Mire qué gracia más hermosa la del Señor. Y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirviera. Pablo estaba en la cárcel, en el pretorio, y pone gracias el Señor en la vida del gobernador Félix, porque Pablo ni bien lo vio, le empezó a hablar de Cristo. Atentando contra su propia vida, él le habló del Señor, le habló del camino. Y mire la gracia que el Señor desató en él. Y le dijo que le dejara algunas medidas de libertad, que no lo tuvieran encarcelado y que no le impidieran a ninguno de sus amigos que lo llegaran a servir. Mire eso, en la cárcel, con una carta terrible que los judíos y que el sumo sacerdote Ananías y los otros conocedores de la ley habían enviado en contra de Pablo para que Pablo fuera encarcelado, sometido, golpeado y fuera lastimado. Entonces, dice en el verso 24, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo. Verso 25. Y al disertar Pablo sobre la justicia, sobre el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Félix se asustó. ¿Por qué cree usted que se asustó Félix? Aquí dice que fue Félix el que se asustó. Drusila no. A Drusila le valió. Y eso que Drusila era conocida. Conocía de la ley, conocía de Dios. Ella sabía de la ley judía, la profesaba. No era una mujer ignorante, pero el carcoma del pecado en su vida la insensibilizó a ella. Como muchos hoy en día que dicen: me vale, a mí qué me importa, nada, eso ya de la Biblia y de Dios, a mí eso ya no me interesa, no me importa ya, mentira, eso no es cierto. Y se han alejado de Dios, buscando otros placeres. ¿Por qué? Porque están buscando saciar su propia carne, sus propios deseos. Verso 26. Al mismo tiempo, mire qué tremendo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Félix estaba esperando que Pablo le diera dinero, porque la gente llegaba, le llevaban ofrendas, lo apoyaban, lo amaban. Entonces aprovechado al tiempo, llamaba a Pablo para hablarle, pero lo que quería era sacarle dinero, sobornarlo. Le estaba pidiendo un soborno para poderlo soltar, pero Pablo era recto y no se prestó a esas cosas. Entonces dice, por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. Ay, qué terrible relato de verdad.
Dice, pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, porque como Pablo nunca se dio a darle la razón a él, porque Pablo sabía que Drusila tenía conocimiento de Dios, sabía que profesaba la ley judía, sabía que estaba casada con un hombre judío, sabía que se había ido, sabía que estaba en pecado, sabía que ella vivía de una manera ilícita con este gobernador romano, una mujer conocedora de Dios, buscando un hombre que no conoce de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esto lo podemos aplicar no solo en noviazgos, no solo en matrimonios, sino en amistades, en compañerismos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tienes tú con el temor a Dios, con uno que no lo tiene y que hace barbaridades, que habla vulgaridades, que bebe, que es infiel? ¿Qué comunión tenemos nosotros con una persona como esa? No tenemos ninguna comunión, ninguna, porque la luz y las tinieblas no se llevan, hermanos. Eso es imposible. La Biblia lo dice. Entonces, de ver que Pablo no le sacaba nada a Pablo, y Pablo siempre le hablaba del buen juicio, del dominio propio, que había que dominarse y no pecar. Y de la justicia, le hablaba de lo que era justo. A ellos no les gustó. Félix entró en temor, le dio miedo. A él le dio miedo, pero a Drusila le valió, ¿verdad? Pero de ver que Pablo, pasaron 2 años y Pablo nunca le soltó un centavo de castigo por quedar bien con los judíos. Dejó preso a Pablo. No lo soltó. Injusto, ¿verdad? Ahora, no sabemos exactamente qué ideas se cambiaron en esta conversación cada vez que ellos hablaban, pero no parece improbable que Pablo aprovechara la ocasión para dejar claro en oídos de Drusila que de nombre, por lo menos todavía, era judía de religión. No se cambió el nombre. ¿Cuáles eran los requerimientos éticos de la ley mosaica y las consecuencias de su infracción? Pablo le hablaba. Y cada vez que les hablaba, según acá dice, porque la Biblia no detalla eso, pero el apóstol Otto decía que nosotros podíamos ser deductivos. Así decía el apóstol Otoniel. Y decía, debemos de ser deductivos con la palabra. Cuando la palabra no tiene luz, debemos de ser deductivos para encontrar la luz entre las frases de la Biblia. Entonces, ella tenía todo ese conocimiento y Pablo le habló de las consecuencias de su infracción. Se evidencia en el versículo 25, donde se nos dice que Pablo disertó sobre la justicia, lo que era justo, el dominio propio y el juicio venidero, en términos tales que el nuevo esposo de Drusila, Félix, se aterrorizó y dijo: vete por ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ya no lo quiso oír porque se atormentó. Dijo, cometí un error. Me casé con esta mujer y esta mujer está casada. Él se dio cuenta que cometió una injusticia. Se dio cuenta que el dominio propio en él no existía. Y se dio cuenta que el juicio venidero lo iba a sentenciar tanto a él como a la mujer que había agarrado como esposa. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido usados por Dios para llevarle una palabra de exhortación a quien se ha apartado del camino que es Cristo? ¿Cuántas veces se han reído de ti por querer enseñar lo correcto? ¿Cuántas personas se han burlado de ti porque tú les hablas del Señor? Porque tú dices aleluya, porque tú dices gloria a Dios, porque tú dices gracias Señor, gracias Padre porque tú me has guardado. ¿Cuántas veces has sido avergonzado o avergonzada
porque demuestras tu fe. ¿Cuántas veces has sido vituperado, has sido señalado, has sido objeto de burla de muchos, quizás en tu trabajo, tal vez en tu estudio, tal vez con tu familia? Porque estás profesando tu fe y no lo estás negando. ¿Cuántas veces tu familia se ha opuesto a que tú críes a tus hijos en la fe cristiana? Y detrás de ti le enseñan a tus hijos a que no, está bien lo que tus papis te dicen, pero también mira, también puedes aprender a hacer esto aquí en tu carita, ¿verdad? O enseñarles a decirles Jesús, María y José. Y tú les estás enseñando que solo por Cristo se puede ir por el camino. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué error más tremendo a veces cometemos nosotros? Tenemos que defender nuestra fe. Aún así, seamos objeto de burla. No importa, defiende tu fe. Enséñale a los tuyos a defender su fe. Hoy tenemos que defender nuestra fe. Entonces, ¿cuántos han procurado tu ruina por predicar la verdad a la luz de la palabra? ¿Cuántos hoy en día se han apartado buscando sus propios deseos y sus propios deleites? Arrastrados por el mundo, aún sabiendo la palabra y sabiendo la verdad. Drusila buscó su propio deleite. Drusila era una mujer joven que se valió de su belleza, de su hermosura, para poder alcanzar a un hombre que ella miraba que la iba a llevar a lo más alto, a ser famosa, a tener dinero, a tener joyas, a tener posesiones. Era una mujer ególatra que se miraba solo ella y se decía ella misma, ¿verdad? Soy tan hermosa, tan linda, que ¿cómo voy a vivir con este hombre? En cambio, aquel me conviene. Este no me da nada, en cambio este me lo va a dar todo. No importándole que iba a pecar, que iba a cometer una infracción en la ley mosaica que ella conocía y bajo la cual había sido criada. Con el conocimiento de la verdad, ¿cuántos hoy en día transgreden la ley de Dios, transgreden la palabra del Señor y no les importa? No voltean a ver hacia arriba y decir, Dios mío, tú eres el ojo que todo lo ve. No les importa, porque solo buscan sus propios deleites, sus propios deseos, y se van olvidando y olvidando de la justicia, del dominio propio y de lo venidero, de lo que viene para este mundo, mis amados hermanos. Yo no sé si ustedes quieren quedarse a pasar todas las calamidades que vienen para este mundo. No sé si ustedes quieren que sus hijos también padezcan esas mismas calamidades. O van a defender su fe contra quien sea y contra lo que sea. Defendamos nuestra fe. Ponga usted ahí en el chat, amén, pastora, yo voy a defender mi fe. Yo no me avergüenzo. ¿Se acuerda de ese coro? No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad de la verdad. Gracias a él, hoy levanto el nombre de Jehová. Nosotros tenemos que defender nuestra fe. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Que los afanes no te aparten de la verdad de Dios. Cuida qué es lo que le enseñan a tus hijos, a tus espaldas. Cuida que la fe que le has enseñado a tus hijos no la vengan a torcer ni a transgredir, porque pueden dañarte tu hogar. Amén. Aún así, sea tu propia familia. Entonces, ¿cuántos hoy en día se han apartado buscando sus propios deseos y deleites? Arrastrados por el mundo, aún sabiendo la palabra y sabiendo la verdad. Drusila buscó su propio deleite y el poder que le daría el romano. A ella le valió Dios. Ella vio a la tierra, los terrenales, olvidándose de que nosotros somos espirituales camino a ser celestiales. Ella dejó todo, tiró su fe
Pablo le habló del camino, Pablo le habló de Cristo, y esa mujer se había reído a carcajadas, le había dado risa. Porque no dice que a ella se le dio remordimiento de conciencia, que a ella le pesó. No, al que le agarró temor fue a Félix, al romano, al que no tenía conocimiento, se aterrorizó, le dio miedo al oír lo que Pablo le dijo. Muchos cristianos hoy no se aterrorizan, hermano. ¿Qué? Van de mal en peor. Dejaron la fe por sus propios deleites, para vivir su vida, olvidándose de lo que está por venir. Es probable que Drusila se burlara de Pablo y de sus ideas sobre el dominio propio y la justicia, porque era una mujer que no le importaba nada, no tenía integridad, era desleal, se fue a escondidas y tuvo el descaro de presentarse públicamente, como lo dice la palabra. A ella no le importó, se presentó públicamente como la esposa de Félix. No le importó que la gente supiera que Asiso era su esposo. Y ahora resulta que ahora era la esposa del gobernador romano. Entonces ella lo que hizo fue convertirse en una idólatra, porque se hizo al otro hombre con el que se fue a vivir. Y la Biblia dice, la mujer de Félix, la esposa de Asiso. No dice la esposa de Félix, sino la mujer, porque la tomó como mujer, porque ella ya era esposa de otro. Qué terrible, hermano, qué terrible es abandonar el hogar y pretender hacer otro hogar cuando se está casado ante la ley. Dios no ve con buenos ojos esa relación, no lo ve. Por eso, mis amados hermanos, si alguien me está viendo, me está escuchando y está en esta posición, arregle su vida. Arregle su vida. Mejor arréglese. Yo me recuerdo que en la iglesia, antes de que pasara todo esto, el Señor había puesto en nuestro corazón con el pastor de que hiciéramos casamientos, de que se casaran las parejas que no estaban en orden, que solo estaban viviendo juntas. O algunos que estaban, uno soltero y el otro todavía no estaba divorciado por años, que ya sus antiguas parejas ya habían hecho hogar. Y le recuerdo a usted, si todavía está en esa posición, en este tiempo, que se arregle. Mire, arréglese. Arregle sus papeles, arregle su situación. Cásese con la persona con la que está hoy. No viva en concubinato, porque es transgredir la ley de Dios. A Dios no le agrada esa unión. No le agrada, porque terminan mal. Y viene la situación, el tiempo venidero. Y Dios no quiere que nadie se quede en esta situación. Menos un hijo de Él. Uno comprado con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, no sabemos nada más de Drusila por la Biblia. Pero este mismo hecho parece indicar que su conciencia no quedó afectada muy profundamente. Y en todo caso su conducta no lo mostró. Una mujer sin vergüenza, como muchas mujeres hoy en día y como muchos hombres. Sin vergüenza. No le afectó, le dio lo mismo, se haber burlado de Pablo. ¿Por qué? Porque ella iba a perder lo que quería. Entonces, dice acá, Josefo, el historiador judío, nos cuenta en los relatos de la historia judía que Drusila murió en la erupción del Vesubio que sepultó a Pompeya y a Herculano. Drusila había ido ahí precisamente unos pocos días antes de la erupción con su único hijo, Agripa, y pereció sepultada por la lava. ¿Qué le parece cómo terminó la vida de esta mujer? ¿Terminó bien? Murió quemada.
y los que se queden a la gran tribulación. Hoy ya la inundación no va a ser por agua, porque Dios hizo un pacto y dijo, nunca más destruiré la tierra con agua, pero la va a destruir con fuego. Esta mujer murió por fuego. Y la gente que se quede, hermano, morirá por fuego. Dice que los elementos de que conforman toda la tierra, los elementos que ahora forman el ambiente, la atmósfera, todos van a agarrar fuego juntos. ¿Se puede usted imaginar eso? El cielo agarrando fuego, consumiendo el oxígeno. ¿Qué va a suceder con los seres humanos aquí? Es terrible. Mire cómo murió esta mujer. No vivió mucho. No vivió mucho. Y ella, con su único hijo, murió. Y murió sepultada por la lava. Qué final el que tuvo. Yo no creo que usted quiera ese final para su vida. Yo no quiero ese final para mi vida. ¿Y usted? Corrijámonos. Yo sé, por el Espíritu lo puedo sentir, que hay personas que me van a ver, que me están viendo y que están en una situación de concubinato. Arregle su vida. Hoy todavía hay tiempo. Corra, mire, corra para reparar los errores, para reparar los daños que hay en su vida. Para que no suceda esto. Para que cuando suene la trompeta ahí en los cielos, para que seamos levantados y ser llevados como la amada, podamos ser tomados en cuenta, mis amados hermanos y hermanas. No vivamos de manera inmoral. No lo hagamos, no tomemos malas decisiones. Si usted en su vida tomó una mala decisión, hoy la puede corregir, corríjala. Agrade a Dios. Mire, busquemos agradar a Dios todos los días. Busquemos agradar a Dios. Estamos en un tiempo final. ¿Qué va a ser de nosotros si desagradamos a Dios con lo que hacemos todos los días de nuestra vida? ¿Qué va a ser de nuestra familia? Porque los estamos arrastrando a la condenación. Y no es justo. Amén. Ahora, Drusila había deshonrado su fe judía. Había rechazado a Cristo. Abandonó a su esposo y vivía en pecado. Drusila supo cuán horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ella sí que lo supo y lo supo bien. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ese Dios vivo la sepultó bajo la lava. Le dio la oportunidad. Mire, guardó la vida de Pablo porque lo querían matar. El enemigo sabe cuál es nuestro propósito porque nos ve activos y nos quiere destruir. Busca cómo ponernos estorbos y trampas para no poder llevarle la palabra de verdad a quien lo necesita. Pero el Señor, cuando hallamos gracia delante de Él, el Señor obra en favor nuestro hasta que nuestro propósito en Él se cumple. Y Dios guardó la vida de Pablo para que pudiera llegar a Cesarea y poderle trasladar la palabra de verdad, para que Drusila se arrepintiera de la mala decisión que había tomado y que Félix se convirtiera a Cristo. Le entregó la palabra de verdad y le mostró la salvación. Pero no quiso. Entonces, ella supo cuán horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y vamos a leer Hebreos 10:28. Dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso le pasó a esta mujer, porque ella deshonró la fe judía. Y murió, porque violó la ley, murió sin misericordia. Imagínese, y rechazó a Cristo, hermano. Tuvo la oportunidad 2 veces
y la rechazó. Ahora, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies o pisoteado al Hijo de Dios? Aquel que pisotea su fe, aquel que se aparta y empieza a hablar mal de la fe cristiana, mal del evangelio, mal de los hermanos, mal de los pastores, mal de los padres, habla mal de todo. Sí, que para qué, esos son unos tales por cuales, de nada me sirve ir a la iglesia, tanto que fui, miren, no logré lo que quería. Ahora mejor voy a vivir mi vida y voy a aprovechar mi juventud, no que ahí la desaproveché en la iglesia y en vez de aprovechar aquí en el mundo, aquí sí me va a ir bien, aquí sí soy feliz, puedo hacer lo que se me da la gana. No. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensamos que va a merecer el que ha pisoteado, el que se ha puesto bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Hermanos, esto es terrible. Si esta mujer murió sepultada con todo y su hijo bajo la lava, ¿qué cree usted que le va a suceder? Que dice que cuanto mayor castigo va a merecer el que se aparta, el que se burla, aquel que pisotea a Cristo, aquel que pisotea su sangre con su mal testimonio, aquel que se olvida de su fe y se burla del Espíritu Santo, se burla del Señor. Y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Hermano, yo cuando leí esto dije, oh Dios mío, esta mujer por la ambición, esta mujer por ser insatisfecha, se olvidó de su fe y se tiró al mundo, se fue como un mundano. Jóvenes, por favor, no tiren su fe y se vayan al mundo y se vayan con un mundano o una mundana. No lo hagan. Porque miren, dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? ¿Qué castigo te va a venir encima si no recapacitas hoy? Recapacita, vuelve al camino que has abandonado. No pisotees la sangre de Cristo que te ha santificado. Y no ultrajes al Espíritu de Dios. No lo hagas. Porque te va a venir una condenación terrible que Dios no quiere para ti. No quiere para ti ni para los tuyos. Y vamos a ir a Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, Dios nos va a juzgar. ¿Qué cuentas vamos a entregar? ¿Tú sabes qué cuentas vas a entregarle a Dios? ¿Acaso yo sé qué cuentas le voy a entregar a Dios? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Qué clase de vida llevamos? Si tú conoces a alguien que se ha apartado de Dios y tienes la oportunidad de poderle llevar la palabra de verdad, hazlo. Hazlo, porque si tienes esa opción y esa oportunidad, te va a hacer demandar esa sangre si tú no lo haces. Hoy en día hay cristianos que ya no contestan el teléfono, pero tienen sus amigos. Y tú, como amigo o amiga, tienes la oportunidad de poderlo hacer recapacitar, de hacerla recapacitar. Háblale de Cristo. Háblale. Que no se pierda su vida, que no se pierda su alma. Porque dice en el verso 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y Drusila lo supo. Drusila murió sabiendo lo horrendo que es caer en las manos del Dios vivo. No de los ídolos que se fue a adorar por dinero, por fama, por ganancia, por vestidos, por joyas. Si todo eso se va a quedar aquí, hermanos amados. Todo eso se va a quedar aquí. Todo esto es momentáneo. El dinero, las posesiones, joyas, casas, carros, bienes,
un puesto, ser de alcurnia, tener un gran apellido. Hermanos amados, todo eso se va a quedar aquí. Todo esto se va a quedar aquí. No nos sirve para nada para poder ganar la vida eterna. Es tener una vida que le agrade a Dios, una vida en santidad, una vida entregada, una vida con temor a Dios y con amor a Él. Si nosotros no lo amamos, yo le decía a alguien, si el amor a Dios y el temor a Dios se pierde, ya no hay nada en la vida de un creyente. Se acabó todo, se acabó. Ya no hay nada que lo detenga. En cambio, el que ama a Dios está agradecido y lo va a servir y no lo va a dejar. Y el que le teme a Jehová va a aprender a ser sabio. Primero va a pensar antes de actuar. Amén. Entonces, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, las promesas del Señor. Hay promesas del Señor que no se han cumplido. ¿Por qué? Porque está esperando. Está dando la oportunidad de aquellos que se han apartado, que se arrepientan. De aquellos que no le conocen, que le conozcan. Que se arrepientan de la vida que han llevado. Amén. Si tú te has apartado, arrepiéntete hoy. Hoy es un día, una oportunidad para que tú regreses y recapacites. Qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo de veras le tengo temor a eso, me da horror, pánico. Y digo, no, he guardado mi vida por 40 años. Toda una generación ya vivida en Cristo Jesús. Para que por una tontería yo vaya y tire mi fe. No, yo no lo voy a hacer. Dios es mi vida, Jesús es mi meta y el Espíritu Santo es mi guía en esta tierra para poder alcanzar esa meta, para poder agradar a Dios. Yo te quiero compartir eso esta noche. Y te vuelvo a leer, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo esta noche quiero orar y decirte a ti que si tu vida no ha sido la más agradable en este último tiempo, te llamo al arrepentimiento. Que el espíritu de arrepentimiento hoy toque tu vida y toque tu corazón. Que toque a los tuyos y que puedas tú recapacitar y decir, no, Señor, yo no quiero probar lo horrendo que ha de ser caer en las manos del Dios vivo. Recuérdate de Drusila. Recuérdate de ella. Que decía, soy hermosa. Todos me miran y yo con este cuerpo puedo alcanzar mucho. No veas eso. No seas como ella. Hermano amado, no tomes malas decisiones. No abandones tu hogar. No vivas en pecado. Si ustedes están en pecado, repito, arreglen su vida. Hoy pueden arreglar su vida. Arreglen su vida de manera legal y cásense de manera legal sin que nadie tenga nada que señalarles, nada que reprocharles. Amén. Así que yo le voy a pedir a usted que ore conmigo esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por aquellos que se han apartado de ti. Clamamos por ellos, Señor. Envíales un espíritu de arrepentimiento, Padre, para que regresen al camino de la verdad y la vida que eres tú, Jesús. Te pido, Señor, por estos hogares disfuncionales que están viviendo, Señor, en pecado, en concubinato. Te suplico, Señor, que les proveas. Te suplico, Señor, que redargullas sus corazones, que redargullas sus vidas, que ellos puedan ponerse, Señor, en orden, Padre, que puedan arreglar su vida de manera legal para que
ante la ley y ante los hombres, puedan agradarte a ti, Señor, y hacer las cosas de manera correctas. Te pido por aquellos jóvenes, Señor, que se han apartado de ti, que han pisoteado tu sangre, que han pisoteado a tu Hijo, que se les ha olvidado, Señor, y han ultrajado al Espíritu Santo que un día los movía. Te pido, Señor, que un espíritu de arrepentimiento venga a sus vidas. Señor, abre sus mentes, abre sus pensamientos, quita de ellos toda amargura, quita de ellos, Señor, toda mundanalidad, y que ellos vengan hoy al arrepentimiento, Señor. Te pido que cada uno de nosotros, si tenemos la oportunidad de ver a un hermano, a una hermana o a familias completas que se han apartado de ti por la situación que se vive ahora, porque ya no hay reuniones presenciales, porque se les ha vuelto cargoso conectarse y sentarse en su casa y tener que ver, predicar a alguien. Te pido, Señor, que llegues a sus vidas, redarguye esas vidas, redarguye esas familias, redarguye esos corazones. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Hoy, Raquena, Namas, Toquena, Ramasuaya. Mi Dios bendito, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy te pido, Señor, un espíritu de arrepentimiento en esas vidas que se han apartado, para que no caigan en las manos del Dios vivo, porque es una horrenda cosa. Te pido, Señor, por esas vidas, familias completas, jóvenes, señoritas, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplico y te pido por la vida, Señor, del pueblo que hoy se ha conectado y ha visto y ha escuchado este tema. Si alguien ha sido redarguido, que hoy doble sus rodillas con su familia y se arrepientan y puedan reconciliarse también, Padre, y poder caminar con una vida que sea agradable para ti, que no abandonen su fe, sino que sean fortalecidos a través de tu palabra, a través de tu presencia y a través, Señor, de la autoridad que está sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido en esta noche, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido para mí una bendición y un privilegio. Hoy estoy cumpliendo años y mi mejor regalo es poder proclamar la verdad de Cristo. Hoy mi regalo es poderles trasladar a ustedes y recordarles que la palabra de vida es lo mejor que podemos tener, que no nos apartemos de Dios, que no nos apartemos del camino de Cristo, que no vayamos y nosotros contristemos al Espíritu Santo, sino que le permitamos al Espíritu Santo que nos revele la palabra, que nos revele los propósitos de Dios y los podamos cumplir. Amén. Dios le bendiga, le amo con todo mi corazón, le mando un abrazo enorme y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Dios le bendiga. Hasta pronto. Feliz noche.